Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, por el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 18. Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, según escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para cerciorarse del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén diciéndoles: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, al llegar, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de gran alegría, y cuando entraron en la casa vieron al niño con María su madre, se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero como fueron avisados por revelación en sueños de que no volvieran a Jerusalén para informar a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los magos. Entonces se cumplió lo declarado por el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, estamos, según el calendario, cerrando ya las celebraciones navideñas y lo hacemos con el recordatorio en este domingo de la visita de los magos al niño Jesús en Belén. Seguramente lo que más nos viene a la mente cuando hablamos de reyes son los regalos, ¿eh? La pregunta de reyes es: ¿qué te han traído los reyes? Eso ya es la fórmula, ¿verdad? Aunque se está imponiendo cada vez más el señor de rojo, Papá Noel, ¿verdad? Pero Reyes todavía tiene un espacio muy importante en nuestra cultura y es habitual pues recibir regalos en esa fecha, de la misma forma que es habitual pues el roscón de Reyes, el chocolate y cosas de ese tipo. Cuenta la leyenda, insisto en lo de la leyenda, cuenta la leyenda que fue Helena, la madre del emperador Constantino, allá por el año 300 y poco, quien encontró en Constantinopla los restos de los magos, porque se supone que fue por Constantinopla por donde los magos volvieron a su tierra, evitando así tener que rendir cuentas a Herodes. La tumba de los magos está en la Catedral de Colonia, en Alemania, aunque se cree que los restos mortales de los magos primero descansaron, reposaron en Constantinopla, después por mucho tiempo en Milán, y después, ahora, según la leyenda, y allí se puede visitar el sitio, en la ciudad alemana de Colonia, en su catedral.
Siguiendo en este recordatorio pseudo-histórico, ¿verdad?, más de leyenda que de otra cosa, según un evangelio apócrifo, de esos que vamos a estudiar en el estudio bíblico, según un evangelio apócrifo del siglo V, los magos eran 3 hermanos. De ahí viene más o menos la tradición, parece ser, de los nombres. Melchor, que sería de Persia, rey de Persia; Gaspar era rey de la India; y Baltasar, rey de Arabia. Estos reinos orientales, y de ahí donde parece que viene la tradición. En fin, la tradición pues no deja de ser eso, ¿verdad? Costumbres, leyendas que se van consolidando en la cultura y que, bueno, pues forman parte de esas celebraciones entrañables que tampoco tienen mayor relevancia ni tampoco mayor perjuicio, ¿verdad? Pero sí es importante para nosotros como creyentes que cuando nos acercamos a este texto veamos la relevancia que tiene para nuestras vidas, que cuando leemos la historia de los magos, que no sabemos si eran 3, hay una tradición que dice que eran 12, en fin, podemos imaginar que hay tantas historias, ¿verdad?, que circularon en su momento acerca de estos personajes, pero podemos ir a la palabra de Dios, podemos ir a las Escrituras, en este caso al Evangelio de Mateo, y ver qué enseñanzas podemos sacar de este relato de esos personajes que, según este evangelio, visitaron a Jesús al tiempo de su infancia, al poco tiempo de nacer. Vamos, antes de entrar en algunos aspectos muy interesantes de este pasaje que hemos leído, a prestar atención a los personajes, a algunos detalles de estos personajes. Los magos, que como hemos visto la tradición y el propio texto bíblico nos dice que venían de Oriente, asumimos con toda seguridad que eran gentiles de origen. Estos eran, por el mismo tratamiento de magos, eran posiblemente expertos en astrología, en magia, en todo tipo de esas suertes y sabidurías de la antigüedad, ¿verdad? Algunos dicen que con este texto pues, es donde se pone fin y Jesús derrota la magia. En fin, a veces se puede extralimitar un poco el uso de los textos, ¿verdad? Pero lo cierto es que estos personajes se dedicaban a esa suerte de sabiduría, de conocimiento en aquel tiempo. No sabemos si eran 3, insisto, o cuántos eran, ¿verdad? Si recordamos que fueron 3 los regalos que traían, ¿verdad? Pero eso no tiene que limitar el número de los que allí estuvieron. Hay otro elemento interesante, la estrella. La estrella que, más allá de la discusión que ha habido a lo largo de los tiempos, ¿verdad?, intentando decir, ¿será el cometa Halley? ¿Será tal supernova? En fin, tantos intentos que ha habido de interpretar, lo que es muy difícil de saber y de cerciorar históricamente. Lo cierto es que la estrella juega también un papel muy importante, un papel teológico, fijaros, en el relato, no solamente porque dice que llevó a los magos hasta Jesús, que lo hace en 2 partes, en 2 momentos, ¿verdad?, sino que por medio de la estrella lo que encontramos, en primer lugar, es el hecho de la providencia de Dios, actuando por medio de esa estrella. Dice el texto que viajaban de noche. Eso era muy inusual en Oriente. No se viajaba de noche, por razones obvias. La oscuridad, el no tener los recursos, ¿verdad?, de iluminación que tenemos ahora, los cambios climáticos, en fin. Había muchas razones por las cuales en la época no se viajaba de noche. Pero estos magos viajan de noche porque están siguiendo la estrella, porque es lo que Dios ha provisto para obrar en sus vidas. Y es esa estrella la que muestra la providencia de Dios, porque en definitiva el mensaje de la estrella es que Dios es el que guía. Dios es el que conduce nuestras vidas, si somos capaces de mirarle a Él, de identificar, ¿verdad?, su propósito en nosotros. Hasta aquí los personajes simpáticos, vamos a decir, de la historia, ¿verdad? Los magos, la estrella, pero tenemos a Herodes. Tenemos a Herodes que sin duda no es un personaje nada loable.
ni por lo que sabemos históricamente de él, un hombre cruel y un hombre, en fin, un megalómano, sobre todo su padre. Este no es Herodes el Grande, este es Herodes Antipas, su hijo, ¿verdad? Pero bueno, hereda de su padre, ¿verdad? Todo ese poder, toda esa autoridad en el pueblo y demás, pero era un personaje pues poco querido por la gente, por su pueblo. Aquí aparece como un personaje hipócrita, ¿verdad? Le dice a los magos, id, encontrad al niño para que yo vaya a adorarle. Y después vemos que lo que hace es una matanza de niños, ¿no? No es la adoración lo que le mueve, ¿verdad? Sino los celos, la envidia, esa mentalidad conspiranoica que a veces a muchos en el poder se les antoja en sus cabezas, ¿verdad? Dice el texto que también el pueblo se turbó, el pueblo también se sobrecogió al saber que venía un nuevo rey. Bueno, no vamos a discutir a Mateo, ¿verdad?, en esta discusión, pero posiblemente el pueblo hubiera celebrado cualquier rey que no fuera Herodes. Pero el texto nos dice que hubo realmente un asombro en la gente ante esta noticia. Y curiosamente, y ya dejamos aquí en esto el mirar a personajes de esta historia, aparecen sumos sacerdotes y escribas, es decir, la gente que conocía las Escrituras y que son los que confirman ese temor de Herodes cuando dice, ¿será verdad el anuncio del profeta? ¿Dónde tiene lugar? Y vemos que estos sacerdotes y escribas confirman que lo que los magos venían preguntando, ¿dónde habría de ser?, que hay un rey de los judíos que nace, pues estaba ya escrito en los profetas. Pero también estos personajes, sacerdotes y escribas, no son personajes que aportan de manera positiva en el texto, porque realmente ni Herodes ni estos líderes religiosos que confirman que el texto profético anunciaba que ese es el Mesías de Dios, ninguno se mueve para ir a Belén. Ninguno de los que dice, yo voy contigo y te acompaño, ninguno se suma a la caravana de los magos de Oriente para ir hasta Belén, sino que le dice, id vosotros, y cuando lo hayáis descubierto, entonces nos contáis. Incluso los líderes religiosos demuestran desdén, manifiestan desinterés por algo que ellos mismos han confirmado que es el cumplimiento de lo que Dios había ya anunciado en su palabra. Y esto nos recuerda muchas veces la actitud de muchas personas ante el Evangelio. Antes Elena con la alabanza decía, creemos a Dios, creemos en Dios, hacemos esos juegos, ¿verdad?, de palabras. Y hay mucha gente que cree en Dios en el sentido de, puede decir, yo creo que hay algo, no hemos escuchado eso, ¿verdad? Tenemos cada vez más gente atea en nuestra sociedad, desgraciadamente, pero hay mucha gente que dice, bueno, yo creo que hay algo. Vago, impreciso, no concreta, pero algo hay, ¿verdad? Una creencia que no ayuda a nada. El creer que hay algo, pero con lo que no me vinculo, con lo que no me relaciono, con lo que no interactúo, pues es lo mismo casi que creer que no hay nada, ¿verdad? Desgraciadamente, como le pasó a esos religiosos del tiempo del nacimiento de Jesús, en nuestro tiempo hay personas que pueden incluso decirse religiosas, ¿verdad?, pero eso no tener necesariamente ningún impacto, ninguna relevancia positiva en sus vidas. Así que nos encontramos esta historia, ¿verdad?, que todos conocemos muy bien. Hoy os digo que no vamos a hablar del oro, incienso y mirra, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Hoy me gustaría ver 3 elementos que tienen un gran peso teológico en esta historia que todos conocemos tan bien y que deben ser importantes, deben ser señalados en nuestro vivir cotidiano, en nuestra vida como creyentes. En primer lugar, en este relato tan pintoresco, tan casi de niños, ¿verdad?, de cabalgatas y demás, encontramos uno de los elementos más profundos de la fe cristiana. Y es el hecho de la revelación de Dios. Cómo Dios se revela en esta historia y nos hace a nosotros poner en valor, dar la importancia que merece el hecho de que es Dios quien se ha revelado, de que es Dios quien se ha dado a conocer, que es Dios quien se ha acercado a nuestras vidas, cuando nosotros
no seríamos capaces de ninguna manera de acercarnos a Él. El camino a Dios nunca empieza en nosotros. Si alguien piensa que puede llegar a Dios por sí mismo, por su conocimiento, por su capacidad, por su mística, por lo que queramos decir, se equivoca. El ser humano solo ha podido llegar a Dios cuando Dios se ha llegado al ser humano. No son nuestras capacidades, no son nuestros esfuerzos, no es nuestro interés siquiera, por muy legítimo que pudiera este ser, el que nos acerca a Dios, sino que es Dios el que se acerca a nosotros. Fijaros que los magos, lo primero en este proceso de llegar a conocer a Jesús, dice que han visto su estrella. Es decir, han visto, como decíamos antes, esa revelación de Dios, ese acercarse de Dios, ese marcar señales en nuestras vidas para llamar nuestra atención. Ya lo dice el apóstol Pablo en Romanos, en un texto que ahora voy a leer, lo que nosotros conocemos, se suele conocer en la teología como la revelación natural. ¿Recordáis qué dice el Antiguo Testamento? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que en la creación podemos tener pistas, podemos tener cierta, si me permitís la palabra, intuición de lo divino. Hay personas que dicen, bueno, esto no se ha podido hacer solo, esto no ha podido surgir de la nada, ¿verdad? La naturaleza en algunas personas puede despertar un sentido quizás de lo trascendente. Pablo dice en Romanos 1, 19 y 20, que lo que se puede conocer de Dios, a ellos, a la gente, le es manifiesto, porque Dios mismo se lo manifestó. Es siempre Dios, ¿verdad?, el que se revela. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas creadas. Es decir, hay una cierta posibilidad de intuir de que hay un Dios por medio de todo lo creado. Y Pablo sigue diciendo, por lo tanto no hay excusa, ¿verdad? Aquí, y hoy no estamos en plan ni de corregir a Mateo, ni tampoco vamos a corregir a Pablo ahora, ¿verdad? Pero en la tradición protestante, esto que se llama la teología natural, es decir, la revelación natural, el identificar trazas de lo divino en la naturaleza, el protestantismo siempre hemos sido muy escépticos. Hay otras tradiciones cristianas que son más simpatizantes de esta historia, de la revelación en lo creado. Nosotros entendemos que el pecado puede nublar y de hecho trastoca nuestros sentidos y lo que creemos estar viendo puede no ser lo que realmente es, porque el pecado nos engaña, ¿verdad? Uno de los nombres de Satanás, ¿cuál es? Padre de mentira, el engañador. Por tanto, nos fiamos lo justo, ¿verdad?, de nuestros sentidos a la hora de reconocer las cosas. Pero entendemos que pudiera ser que por medio de la creación podamos tener atisbos, señales de lo divino, de lo trascendente, ¿verdad? Pero necesitamos que Dios se revele. Necesitamos que Dios se manifieste. En el texto que hemos leído, la estrella les lleva ¿a dónde? A Jerusalén. Dice el texto que llegan a Jerusalén, llegan al palacio de Herodes. ¿Y qué es lo que preguntan? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, pero se plantan en Jerusalén. Y no es hasta que se va a las Escrituras, por medio de estos incrédulos sacerdotes y escribas, que dicen, en Belén de Judea, según escribió el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, sin las Escrituras, sin la revelación de Dios, sin el conocimiento que Dios hace accesible, no hubieran llegado a Belén. Estaban cerca. Por esa revelación natural, por mirar a la estrella, por ver a los elementos naturales, se acercaron.
Pero no fue posible llegar a Jesús hasta que vieron la revelación que Dios dio por medio de su palabra. Y eso es muy importante. Hoy yo creo que todos, ninguno de aquí deberíamos ser escépticos del ecologismo, de todos los movimientos que hay a favor del cuidado de la naturaleza. Eso es una tarea cristiana también. Cuando Dios le da a Adán y Eva la responsabilidad en el paraíso, nosotros lo hemos interpretado que lo que Dios le dice a Adán y Eva es explotad esto y haced de él lo que queráis. No. Lo que les dio la responsabilidad es de ser buenos administradores de la creación, no explotadores. Cuidar de la creación de Dios es una responsabilidad cristiana y es una responsabilidad humana. Así que no hay nada que decir. Pero hoy muchos acaban hablando de la madre naturaleza, acaban adorando casi a la naturaleza, ¿verdad?, como algo divino. Nadie va a encontrar esperanza eterna en la naturaleza. Nadie va a encontrar perdón de pecados en la naturaleza. Por más hermosa que ésta sea, por más inspiradora que ésta sea, no hay en la creación esperanza para nosotros si no es en el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Y esto es algo importante que el texto nos recuerda. Siguieron a la estrella, pero no fue hasta que escuchan la palabra de Dios que se había revelado por medio del profeta, cuando entonces llegan a Jesús. Es cierto que la estrella está ahí y confirma lo que habían escuchado en la palabra, pero nosotros necesitamos ir siempre a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos para nuestras vidas escuchar siempre la voz de Dios. Puede haber otras cosas que pudieran sonar parecidas, pero no son las que necesitamos para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, para que nuestras vidas sean diferentes, para que nuestros pecados sean perdonados. Nada puede traer vida eterna al ser humano salvo Dios por medio de su palabra. Por eso ponemos tanto énfasis en ir a la palabra de Dios. No es una cuestión literaria solamente de leer un texto, no es simplemente llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino que nosotros creemos que la palabra de Dios es Jesucristo. Y a Jesucristo, la palabra encarnada, nosotros tenemos acceso a Él por la Biblia, por la revelación escrita. Pero es solo lo que Dios revela, lo que puede transformar nuestra vida. Dios se reveló en este texto que hemos leído a los magos por medio de su palabra. Dios ya se había revelado anteriormente a José en sueños. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a José en sueños? Que Jesús, el niño de Belén, es Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta ese momento lo único que sabía es que su prometida estaba embarazada, había ahí un niño. Eso es todo lo que él sabía. Es la revelación de Dios la que le da el conocimiento de saber que ese niño es Dios con nosotros. Y además, en esa revelación de Dios, sin la cual nosotros no somos nada, ni podemos alcanzar nada en nuestra vida, porque es Dios, insisto, el que se acerca a nosotros en Cristo para transformarnos, para perdonarnos, para darnos vida. En el texto hay un elemento hermoso, y es que, a pesar de que Mateo, el que lo escribe y lo recoge, es judío, los especialistas nos dicen que a la comunidad a la que escribe Mateo fundamentalmente está llena de cristianos de origen judío. Aquí se nos recuerda que el Evangelio es para toda criatura. Y la revelación de Dios no solamente fue para los judíos, sino que fue también para los gentiles, que la recibieron estos magos que venían de Oriente. Ese es el misterio del que habla el apóstol Pablo. Los que estuvisteis en el estudio bíblico cuando leíamos y meditábamos en el libro de Efesios, Pablo habla en Efesios muchas veces acerca del misterio. Y dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, lo dice Pablo, hablando de ese misterio que se revela en Cristo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que en esta historia de los magos tenemos un primer elemento que es fundamental y que debemos recordar. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado a su creación y eso es lo que ha hecho posible nuestra esperanza. Sea cual sea nuestro origen, sea cual sea nuestra procedencia, sea cual sea nuestro estado presente, el Evangelio es la buena nueva de Dios que Él ha traído a nosotros para que nuestras vidas puedan ser transformadas, puedan ser cambiadas, puedan tener esperanza. Esta revelación de Dios es una revelación que además tiene elementos de proclamación. Cuando Dios revela a Jesucristo, también está trayendo un anuncio importante para aquellos que lo oyen. Es curiosa la pregunta. Si nos fijamos, ¿qué pregunta es la que hacen los magos en Jerusalén? La pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos? Esta puede ser una pregunta muy obvia, ¿verdad? Son gentiles, hablan del rey de los judíos, ¿verdad? Sabéis que esta es la única ocasión en los evangelios, aparte de la pasión de Jesús, en la que se le refiere como rey de los judíos. No hay ninguna otra referencia hasta la pasión y muerte de Jesús donde se hable de él como rey de los judíos. Por tanto, en este relato ya no solamente hay una revelación, sino que hay una proclamación acerca de quién es Jesús. Mateo ya está adelantando lo que va a ser la pasión de Jesús, aquel que vino para ser rey de los judíos, para ser el Mesías que los judíos esperaban, que sería esperanza no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué curioso que los magos preguntan, ¿dónde habrá de nacer? ¿O dónde está el rey de los judíos? Y cuando Herodes los envía, les dice, enteraos y después volved a mí y decidme dónde habría de nacer el Cristo, el Mesías. El texto va tomando ese giro, ¿verdad?, en el que se proclama que la revelación de Dios en el niño de Belén es la proclamación del Mesías prometido. Es la proclamación de aquel que ha venido para cumplir las promesas que Dios había dado, para confirmar la fidelidad de Dios. En Cristo se proclama que Dios no ha desistido ni de su pueblo ni de su creación, que ha enviado a Jesús para que en Él haya vida, para que en Él haya esperanza, para que en Él haya perdón de pecados. Jesús es aquel que anunciaban los profetas, que habría de venir y redimir a su pueblo, aquel que Dios envió para salvar a su creación. Así que tenemos estos dos elementos importantes, ¿verdad? El primero, cómo la revelación de Dios es fundamental, que Dios se acerque, que Dios se haga conocer, que ese conocimiento sea proclamado, que se haga visible, que se haga conocible a todos como hemos leído. Y por último, no menos importante, queda, como siempre que hay proclamación, ¿qué es lo que acompaña a la proclamación? La respuesta. Porque proclamar que Jesús es el Mesías, proclamar que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, eso no se hace simplemente para informar. Dios no vino a informar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Por tanto, esa proclamación, ese anuncio de que el Hijo de Dios ha venido a la tierra, era para que quien escuchara se posicionara, para que quien escuche acerca de la realidad de Dios, del propósito de Dios, del perdón de Dios, de la nueva vida que Dios nos da, no es para decir, ya me he enterado, ya lo sé. Siempre es, ¿y qué vamos a responder a ello? Si recordáis, cuando ya no es un relato de la infancia, es un relato del comienzo del ministerio de Jesús, del Jesús
adulto, ¿verdad? Dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, es decir, lo que Dios había prometido se ha hecho realidad, el reino de Dios se ha acercado, la proclamación, ¿verdad?, de esa esperanza, y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, no se queda en la información, sino que espera una respuesta. Y este texto nos manifiesta, si lo queremos simplificar mucho, en las dos básicas respuestas posibles. Por un lado, tenemos la respuesta de los magos, ¿verdad? La respuesta de los magos es una respuesta que nosotros reconocemos que es la respuesta de fe. Es la respuesta obediente, porque ellos van hasta Belén, viniendo de lejos, con muchas incertidumbres, sin duda en sus cabezas, pero con fe responden a la revelación de Dios, a la manifestación de Dios, a la proclamación de Dios, y van hasta donde está el niño, y dice que se postran, y la palabra que se usa es la palabra más, digamos, fuerte o la más clara acerca de la adoración, es que se postraron sobre sus rostros, cuerpo a tierra, ¿verdad? Y sobre su rostro adoraron al niño, reconociendo sin duda su divinidad, reconociendo que Él, ese niño de Belén, es Dios hecho hombre. Le trajeron los regalos, ¿verdad? Y después dice que siguieron gozosos su camino. Esa es la invitación de la palabra del Señor, a que creamos, a que adoremos. Adorar es reconocer que realmente Dios es más grande que nosotros. Y en su grandeza, Él se ha revelado para que podamos tener una relación con Él, para que podamos vivir en intimidad con Él, para que nuestras vidas, con sus grandezas y sobre todo con sus miserias, puedan ser transformadas y ser vidas nuevas, que es lo que el Señor vino a darnos por medio de Jesucristo. Esa es la invitación del texto. Y el fruto de aceptar la invitación es que, como hemos dicho, los magos después siguieron con gozo su camino, volvieron a su tierra. Pero el texto nos da también la visión alternativa. Es interesante cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, que nos fijemos en los personajes. A veces la Biblia no es un catecismo. La Biblia no nos dice, esto es lo que hay que creer, 1, 2, 3, 4, sino que en muchos textos nos ofrece alternativas. La Biblia no se impone, Dios nunca se impone en nuestras vidas. Es siempre una invitación. Y muchas veces en el texto encontramos la respuesta de fe y encontramos la respuesta de no fe. Es curioso esto, ¿verdad? Y aquí la encontramos en Herodes. Y vemos las consecuencias terribles de no aprovechar la revelación de Dios, de no aprovechar la proclamación de vida y esperanza. Vemos que cuando Herodes se siente burlado, se siente engañado porque estos magos no han vuelto a decir pues dónde estaba el niño, en su cólera dice que manda matar a todos los niños de Belén y de los alrededores hasta 2 años de edad, ¿verdad? Nosotros ya eso lo hemos mencionado alguna vez, el portal de Belén, donde mezclamos a los pastores, los magos. Bueno, esa es una foto fija que no es la histórica, ¿verdad? Posiblemente los magos fueron primero, los pastores fueron primero y los magos vinieron después con un niño que podría tener pues casi cerca de los 2 años. De hecho, no está en el portal, sino que Mateo dice que estaban en la casa. Ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Nosotros fusionamos ahí por una cuestión de estética todo, pero lo importante, lo necesario, es que recordemos que cuando el Señor se acerca a nuestras vidas, se revela como el Dios de amor, de cuidado, cuando eso se rechaza, el resultado en muchas ocasiones es amargura, es resentimiento, es frustración. Eso es lo que Herodes está, en definitiva, manifestando. No soporta el hecho de verse burlado y actúa con venganza, matando a los inocentes, matando a aquellos que
no eran culpables de nada si es que alguien lo era más allá del propio Herodes. A veces tenemos que pensar en esto. Dejar pasar a Dios de nuestras vidas es dejar pasar la oportunidad de que nuestras vidas puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas, nuestro carácter pueda ser moldeado. A veces decimos, es que tengo un genio, ¿verdad? Bueno, el Señor moldea también nuestro carácter, pero eso es posible si nosotros le abrimos las puertas de nuestras vidas a Él. Si no, seguiremos en un grado distinto. Y no digo que todos vayamos a ir matando niños, ¿verdad?, si no creyésemos en Dios. No estoy diciendo eso. Pero sí es cierto que cuando Dios no está en nuestras vidas, los valores son distintos. Las reacciones son diferentes. Las emociones no se parecen en nada. Y vemos a los magos que van felices y vemos a Herodes furioso, vengativo, haciendo daño. Y eso también nos tiene que hacer pensar, ¿qué vida queremos vivir nosotros? ¿Queremos vivir la vida que Dios nos da? Con sus luchas y sus dificultades. No pensemos que esto va a ser un camino de rosa, pero sabemos que al final hay victoria porque es Cristo quien está en esa vida. Realmente queremos dejar pasar al Dios que nos ama, que nos perdona, que nos levanta cuando nos caemos, que como hemos cantado siempre está ahí. Queremos dejar pasar eso y vivir como Herodes o los religiosos de su tiempo, sabiendo de Dios, pero no dejándole entrar en nuestras vidas. Hay muchos que se engañan y dicen, no, es que a mí, sin Dios, me va bien. Algunos piensan incluso que saben más que Dios. Incluso en el tiempo de las Escrituras, en el texto que leemos, algunos pensaban que habían derrotado a Dios. Eso es lo que pensaba Herodes, ¿verdad? Mato a todos los niños y destruyo el plan de Dios. El texto dice que incluso José y María y Jesús tuvieron que huir a Egipto. Herodes ha ganado, ¿verdad? El rey de los judíos al exilio. Después pasaría, cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad?, con burla, muchos vieron el letrero que ponía sobre su cabeza, este es el rey de los judíos. Y fue motivo de sorna. Y fue muerto. Y seguro que también pensaron, hemos derrotado a Jesús. Hemos derrotado al poder de Dios. Sin embargo, no olvidemos lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 2, versículo 2 al 6. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, pues dirán, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Al final es el Señor el que tiene la victoria. Y la invitación en esta tarde es tan sencilla como sugerirnos, invitarnos a que realmente nosotros tomemos el ejemplo de los magos, de ser receptivos a la voz de Dios que se ha revelado. Que seamos personas abiertas a ese mensaje proclamado que dice que Jesús es el Mesías, que es Dios con nosotros, que recibió por nombre Jesús, que significa Salvador. Él es nuestra esperanza. Eso es a lo que nos invita el texto bíblico, a tomar la decisión en la cual creamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí es donde va a haber esperanza. Ahí es donde hay perdón de pecados. Ahí es donde hay vida eterna. Pero la decisión es mía y es tuya. Hay muchos que prefieren tomar el control de su vida como lo hizo Herodes o como lo hicieron los religiosos de su tiempo, diciendo yo vivo como creo que deba vivir. Bien está. Cada uno es dueño de tomar sus decisiones. Pero aquí estamos en la casa del Señor. Aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para salvar y perdonar a los que se habían perdido. Yo uno de ellos y todos nosotros también. Y la invitación es a que hoy abramos nuestro corazón a Él. Sé que muchos ya lo habéis hecho,
Pero si alguno en esta tarde aún no lo hubiera hecho, hoy es día de salvación. Hoy es día en el que el Señor te dice, ven a mí. Hoy es el día en el que su estrella se ha parado sobre nosotros, si me permitís la expresión, para hacernos ver que Jesús está con nosotros, que su salvación está a la mano. Hoy es día de salvación. No lo dejes pasar. No dejes que aquello que es bueno y que Dios ha traído para tu vida pase de largo, porque la alternativa, de verdad, no merece la pena. No hay vida fuera de Cristo, no hay esperanza fuera del Señor. A Él sea la gloria en nuestras vidas. Amén.